Quisiera pedirles que abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2. Primera carta de Pedro en el capítulo 2. Y aunque la predicación se va a basar en los versos 4 y 5, vamos a leer del verso 1 al verso 10. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 10. Y dice la palabra del Señor, y esta es la palabra, dice, desechando pues, voy a leerles desde un verso antes, dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Voy a leer el verso 5 de Primera de Pedro, capítulo 2. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Los invito a orar. Y bendito Señor, aquí estamos delante de ti. Aquí está tu familia, Señor. Aquí está tu familia que no se te ocurrió como plan B. Tu familia, Señor, en la que has pensado, la que has preparado desde antes de la fundación del mundo. Aquí estamos tus hijos. Señor, queremos darte la gloria y la honra a ti, Señor. Queremos darte gracias porque tú eres el que edificas tu iglesia, tu casa, tu pueblo, Señor. Tu nación santa, apartada para ti. Aquí estamos, Señor, para oír tu palabra. Yo, Señor, me pongo en particular en tus manos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guíe a conocer de ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús te rogamos esto. Amén y amén. El título de esta predicación es La Iglesia, la preciosa casa de Dios en construcción. Quisiera comenzar, lo primero que les voy a decir es, no dejen esta porción de Primera de Pedro 2, vamos a brincar muy poquito a otras partes dentro de la palabra. Yo les voy a ir leyendo textos dentro de otras partes de la palabra, pero vamos a irnos refiriendo una y otra vez a este texto. Quisiera comentarles que mi esposa y yo, Marcela y yo, somos de Chihuahua y ya tenemos como 30 años fuera de Chihuahua. Así es que cuando Marcela dice, cuando le preguntan, ¿de dónde eres? Dice Marcela, yo soy de Juárez.
Así es que cuando vamos a Chihuahua, que vamos cuando menos una vez al año a ver a nuestra familia, pues ya somos más turistas que gente de casa. Y una de las cosas que me ha gustado hacer es, vamos y conocemos lugares en Chihuahua y hay una casa en particular que se llama La Quinta Gameros. Está por el Paseo Bolívar. Es una casa hermosa. Cuando llegamos a ir y hemos entrado a esta casa, esto es una casa que se construyó a principios del siglo pasado. Se llama La Quinta Gameros. La casa fue construida como un regalo de bodas del ingeniero don Manuel Gameros, un acaudalado minero, para su esposa Elisa Müller. La Quinta Gameros es una de las mejores expresiones del estilo Art Nouveau en México. Fue diseñada por el arquitecto colombiano Felipe Corredor, que fue el mismo que construyó el monumento a Juárez en Ciudad Juárez. La casa se construyó de 1907 a 1910. Se trajeron materiales y esculturas desde Francia. Los vitrales son de los estudios Tiffany de Nueva York y no falta un solo detalle. Al entrar, uno se transporta a otro tiempo. Aprecia uno lo que la riqueza del dueño podía hacer y la solidez de los materiales a más de 100 años de ser construida. Cada detalle en las pinturas que literalmente están realizadas sobre las paredes. Las lámparas parecen racimos de uvas en el comedor. Y uno de mis detalles favoritos son las regaderas. No solamente tienen la cebolleta como nuestras regaderas comunes y corrientes, sino tienen unos tubos alrededor con unos agujeritos, mientras que la señora o el señor se bañaba, salía vapor por ahí para que no le diera frío, aún en los inviernos más difíciles de la ciudad de Chihuahua. ¿Se les antoja? Al ver esta belleza, no puede dejar de preguntarse uno, ¿qué sería vivir en esa casa? Ahora, ¿qué pensamos cuando se nos dice que Dios está edificando una casa espiritual para Él? Esta casa que el Señor está construyendo es una casa preciosa, no tiene comparación. El Señor lleva siglos y milenios edificando su casa con los materiales más preciosos y escogidos y preparados por Él mismo, diseñada por Dios mismo. Él hizo los planos desde antes de la fundación del mundo. Como dice en 1 de Pedro 1:20, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Él le ha mostrado al hombre sus planes poco a poco. Y hasta que vino Jesucristo, quien es el arquitecto, Él es el que edifica, Él es la roca en donde está cimentada toda la casa, Él es la piedra angular que alinea perfectamente la casa, nos mostró los planes y los planos completos. El Señor nos deja ver la majestad de su obra, que se hará conforme a sus planos, y no se desviará ni un milímetro, ni un segundo. Esta gloriosa construcción se llama su preciosa iglesia, su pueblo escogido. Ahora, el Señor ha estado trayendo poco a poquito esa casa. Sus planes son perfectos, como decíamos hace un momento. No se van a mover ni un milímetro. Cada piedra va a estar en su lugar perfecto y va a ser preciosa.
no se va a retrasar un solo segundo, como las obras. ¿Han visto las obras aquí en El Paso que dice uno, cuándo las van a terminar? El Señor no va a retardarse ni un solo segundo en terminar esta casa preciosa. ¿Y saben qué hizo? Y esto lo quiero decir respetuosamente. Antes de empezar a construir la casa, le pidió a hombres que construyeran maquetas de esta casa. ¿Saben qué son maquetas? Models se les llama en inglés. Y cuando ustedes todavía no tienen una casa, se le llama vender en preventa. Todavía no está la casa, todavía no hay nada, medio tienen el terreno. Y luego llegan ustedes y luego les dicen, así va a ser la casa, mire, vea usted. Y le muestran a uno una maqueta muy bonita, un carro del año a la entrada. Y luego le muestran a uno un video. La gente sonriente, está feliz de estar en esa casa. Esos son los trucos de venta hoy en día. Pero el Señor quiso empezar a mostrarnos con maquetas, con imágenes, lo que sería su casa preciosa. Estas no son las casas finales, pero sí nos muestra cómo se verán estas casas que hizo, en donde su presencia llenó este lugar. No son las casas finales, pero sí nos muestra de qué se trata. ¿Saben cuándo empezó el Señor a mostrarnos estos detalles? Desde Adán y Eva. Adán y Eva llegan y viven en un paraíso perfecto, precioso, mas sin embargo ellos escogen ofender al Señor y escogen pecar contra el Señor. Y el Señor los echa fuera de esta casa preciosa. Yo no sé qué habrán sentido Adán y Eva. Imagínense, después de vivir en ese lugar tan precioso y después de ser echados de ahí. Tener todo en un lugar, absolutamente todo. Pero la cosa más preciosa era tener la comunión completa con el Señor. Verlo cada mañana, en persona, oír su voz. Y prefirieron estar fuera. ¿Saben qué me recuerda? En alguna ocasión que estaba yo en Portland, me entristeció tanto ver jóvenes bien. Se nota que se salieron de la universidad o quizá de la preparatoria con mochilas pidiendo limosna en las calles. ¿Por qué? Porque andan persiguiendo un sueño. Ay, Portland tan bonito, tan New Age que es, tan suave que está. Ahí las cosas se hacen muy bien. Y hay una carrera en bicicletas donde todos están encuerados. Yo quiero ir a ese lugar. ¿Saben cómo terminan estos jóvenes? Esto es cierto, ¿eh? Esto es cierto. ¿Saben cómo terminan estos jóvenes? Pidiendo limosna en las esquinas. ¡Qué tristeza! ¿Saben por qué? Porque tenían una casa, estaban con sus papás, estaban estudiando, no les faltaba agua caliente, no les faltaba agua ni comida. Y prefirieron eso al lugar tan hermoso donde sus padres los estaban cuidando e instruyendo. Y esto pasó con Adán y Eva. Mas sin embargo el Señor, en su misericordia, desde ese tiempo les empieza a dar pequeñas señales, pequeñas instrucciones, pequeñas palabras en donde les hace ver, pero tendré un lugar y yo lo voy a construir y va a ser precioso, en donde el hombre va a poder estar delante de mi presencia. Pasa el tiempo y Abraham, nos dice Hebreos 10:8, no necesitan leerlo, pero les dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Vean la fe de este hombre, por lo que el Señor había alcanzado a mostrarle de esto que iba a construir. Miles y miles de años después, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dice,
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, con el puro anhelo de ver eso, que sabía que él no lo iba a ver en su vida y que tampoco entendía cómo era, pero que creyó que el Señor le mostró un poquito de cómo iba a ser. Abraham dijo: si obedezco, si camino, si voy. El Señor tiene un propósito y nosotros tenemos un problema. Su propósito y su deseo, su iniciativa, porque nosotros no tenemos esa iniciativa, es ser nuestro Dios, es habitar en medio de nosotros. Y hay un problema que es nuestro pecado. Dice en Éxodo 29 y habla aquí de la primer maqueta, que es el tabernáculo de reunión. El Señor los había sacado de Egipto y cada vez que Moisés iba con Faraón no decía: oye, dice nuestro Señor celestial que tú nos liberes porque queremos ser libres para hacer lo que queramos. Dice: Dios quiere que vayamos a celebrarlo en el desierto. Ese era el propósito del Señor. Dios quiere que vayamos y le sirvamos en el desierto. Dios quiere construir un lugar porque quiere estar en medio de nosotros. Y ese lugar se le llamaba el tabernáculo. Y cuando el Señor les está dando, fíjense, los prepara el Señor mucho antes de salir de Egipto, y les empieza a decir: y así, y así, y así, y así va a ser. Y quiero leer lo que dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente ofrecerás. Uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y el Señor les está diciendo: si tú te presentas delante de mí, vas a caer muerto. ¿Por qué? Porque has pecado contra mí desde el tiempo en el que estaba tu padre Adán, tu madre Eva. Vas a caer muerto. Y les empieza a enseñar que era necesario un sacrificio para poder acercarse a Él. ¿Saben cuántos sacrificios se hacían? Mínimo. Se hacían 1000 sacrificios al año. Eso era para empezar a prepararse para estar delante del Señor. Dice: ofrecerás uno de los corderos por la mañana, cada día en la mañana y cada día en la noche. Se ofrecía un cordero, además con cada cordero una 10ª parte de una efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 4ª parte de un hin de vino. Dice: y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación. Dice: olor grato, ofrenda encendida al Señor. ¿Sabes que tu pecado y mi pecado huelen a podrido? Y el Señor les dice: yo te voy a decir cómo puedas empezar a oler con olor grato. Y esta era la manera, dice: este será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Ahí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, los sacerdotes, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. El propósito del Señor en construir su casa preciosa, y en este caso de hacerles una maqueta, era decirles: yo
voy a habitar en medio de mi pueblo. Hay una serie de maquetas. La primera dijimos que era el tabernáculo de reunión. Y cuando les digo son maquetas, no me refiero a menospreciar o a minimizar. El pueblo se preparaba, daba todas sus joyas, las cosas eran preciosas en este lugar. Tenían que reflejar al dueño, tenían que reflejar al Señor cada detalle. Dice el Señor, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata. El Señor escogía a sus hijos y les decía, así quiero el diseño, y se iban. Y ya veo a Bezaleel, a Uliab se llamaba el otro diseñador que tenían, diciendo, ¿cómo puede esta puerta, cómo puede esta bisagra, cómo puede esta palmera dibujada sobre la madera reflejar la gloria del Señor? ¿Y saben qué? Estoy seguro que la respuesta de ellos siempre era, nunca va a poder hacerse eso con piedras y con madera. Pero ellos hacían lo mejor. Llegaron y tuvieron un lugar. Y el rey David dijo, ¿cómo puede estar el arca del pacto en una tienda? Voy a construir un templo, y el Señor no se lo permite y le dice, tu hijo y tu descendencia que permanecerá para siempre, él me va a construir un templo, y construye el templo que le llamamos de Salomón. Templo precioso. Venía la gente de otros lugares y lo veía y era majestuoso. Dice que juntó el rey David, preparando materiales para su hijo, oro sin medida. Oro sin medida. Piedras preciosas. Un templo precioso. Cuando Salomón lo construye, Salomón dice, aquí está el templo. Ahora este templo será para siempre. Y unos años después llegan los babilonios y de la manera más terrible lo destruyen. Y matan a la gente y se llevan a unos cuantos. Imagínense lo que pensaron. Ya está destruido el templo. Después el Señor le permite al pueblo construir otro nuevo templo más grande, más precioso. Lo construyen y no nada más se construye este templo, sino viene un rey romano, Herodes, y luego unos años antes de que viniera el Señor Jesucristo, unos 20 años antes de que el Señor Jesucristo viniera, empieza a edificar mucho más en el templo y le llamaron el templo de Herodes. Este es el templo donde el Señor Jesús llegó, donde tiró las mesas de los cambistas y donde dijo esto, que seguramente recordarás cuando estaban acusando al Señor Jesús en Marcos, en el capítulo 14 y en el verso 58, les dice, nosotros le hemos oído decir al Señor Jesús, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Y decían todos, este está loco, no sabe lo que está haciendo, no sabe lo que dice, que no saben cuánto tiempo tardó para hacerse este templo tan glorioso. Solamente Herodes duró del año 20 al año 64 para construirlo. ¿Y saben cuál fue el año 64? Justo el año en que se escribió la primera carta de Pedro. Templo precioso, majestuoso. Tenía puertas de oro.
La entrada eran puertas de oro. El Señor Jesús dice, yo lo voy a derribar. Y el año 64, el apóstol Pedro, preparando al pueblo del Señor, diciendo, el Señor está construyendo y ya puso el fundamento, ya puso el cimiento. Les dice cómo cada uno de nosotros íbamos a ser piedras vivas en ese lugar. ¿Y saben qué pasa? 6 años después, ese templo fue derrumbado completamente. ¿Saben cuántos planes ha habido para que se vuelva a construir ese templo? Uno y otro. Ahí se guardan todavía piedras. Estas piedras, que nadie las toque. ¿Por qué? Porque un día se va a volver a construir el templo. Llegó el Señor Jesús y fue derrumbado este templo. Y vamos a ver la edificación de la preciosa casa de Dios. Lo primero que vimos fue cómo el Señor hizo maquetas de la preciosa casa de Dios. Lo segundo que vamos a ver es cómo el Señor edifica o la edificación de la preciosa casa de Dios. Y el Señor empieza desde abajo con los cimientos. Dice ahí donde estamos leyendo, en Primera de Pedro, en el capítulo 2 y en el verso 4, dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogido y preciosa. El Señor Jesús les había dicho, yo puedo derrumbar este templo y en 3 días edificarlo sin ninguna mano de hombre, sin que nadie intervenga. Dicen, si esto tardó cientos de años para edificarlo, ¿cómo le vas a hacer? Y el Señor Jesús en una cruz muere y a los 3 días resucita. Y aquí nos dice la palabra que Él es piedra viva. Él no está muerto, Él está vivo y en 3 días hizo esto. Ya destinado, dice Primera de Pedro 1, 20, 21, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Glorioso. Dice aquí que fue desechado por los hombres. Vino el Señor Jesús y dice, yo voy a derrumbar esto. Y el Señor, el Padre Celestial, me ha mandado a construir este nuevo templo, que es su iglesia. Dice que fue desechado y los judíos le desecharon. Los fariseos más específicamente lo desecharon y ellos lo vieron y lo midieron y dijeron, esta piedra no sirve como fundamento. Pero quiero decirte sobre la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios es, aunque se vea lo contrario, el Señor siempre va a hacer su voluntad preciosa, perfecta y a tiempo. Y el Señor dice, Él escogió esa piedra. Él dijo, este es mi Hijo Jesús. Esta es la piedra para cimentar. En aquel tiempo no había cemento, no había varilla de 3/4, varilla corrugada, no había esas cosas, no había grava. Entonces, ¿qué hacían? Ponían piedras, pero no ponían por cualquier piedra. Se podía caer la edificación, así es que el perito arquitecto iba y escogía y decía, tiene que ser un piedrón, no, porque todas las demás piedras, toda la cimentación, el piso, absolutamente todo va a cargar su peso sobre esto. Ahora, hay una frase entre los constructores que dice
que el cimiento es dinero enterrado. Saben que los cimientos son de las cosas más caras de una edificación. Y dicen, el cimiento es de dinero enterrado. Dice, ¿cuánto dinero le metemos? ¿No se han fijado cuando empiezan las obras que empiezan y luego parece que no pasa nada por meses y de la noche a la mañana, ¡pum! Ahí está la clínica de la esquina y ¡pum! Ahí está la otra clínica de la esquina. No sé por qué están construyendo clínicas y clínicas y clínicas, pero así es. ¿Saben por qué? Porque quieren asegurarse de que el cimiento, eso donde le van a meter todo el dineral, quede bien, para que no se caiga la construcción. Y el Señor, nuestro Padre Celestial, ha escogido una piedra preciosa para cimiento. Hagan de cuenta que el Señor dijo, y para el cimiento de mi casa preciosa que voy a hacer, voy a poner un diamante. ¿Creen ustedes que alguna vez se va a partir ese diamante? No. ¿Creen ustedes que alguna vez se va a rayar ese diamante? Va a perder su forma, se va a quebrar, se va a tambalear. Van a caer las piedras que están encima de él. No, nunca jamás, porque él ha puesto un diamante como cimentación. Me llama la atención la manera en que el Señor va y escoge. El Señor no hace ninguna cosa al azar. Él va y escoge una piedra preciosa. Y esta palabra en particular me llama la atención. Si se fijan en el título, tenía que ver con esta palabra. Dice, la preciosa casa de Dios. Esta palabra le gusta al Señor. Y la pone en Primera de Pedro en varias ocasiones. Y una de ellas dice, ahí mismo en Primera de Pedro, pero en el capítulo 1, en los versos 18 y 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así de preciosa es esta cimentación, como la sangre preciosa de Cristo Jesús. El Señor usa una piedra preciosa como cimiento, no de plata ni aún de oro. Nada más hay 4 tipos de piedras preciosas. Están los diamantes, los rubíes, las esmeraldas y los zafiros. ¡Punto! ¿Quieres ir a buscar diamantes en las joyerías? ¿Sabes cuánto te cuesta un diamante? ¿Saben qué quiere decir el Señor cuando nos habla de que esta piedra es preciosa y de que el Señor Jesús es precioso? Nos dice que es hermoso, y esto me recuerda el Salmo 36:7, donde dice, la misericordia del Señor es preciosa. Su misericordia es preciosa, pero también nos habla de un valor muy grande. Y ese valor está reflejado en su sangre preciosa y nos habla de perfección. Imagínense que el perito arquitecto iba y traía una piedra que estaba medio chuequita. O imagínense que tenía así un punto así filosito. ¿Cómo iba a quedar la construcción? Y esta preciosura habla de perfección. ¿Puedes imaginarte tú viendo al Señor Jesús, diamante precioso? Es un diamante perfecto, sin ningún error. Es un diamante completamente puro. No tiene imperfecciones, no tiene otros materiales ahí que lo contaminen. Es un diamante resistente. ¿Y saben de qué me acuerdo cuando oigo la palabra resistente? Cuando la palabra habla del Señor Jesús como varón de dolores. Él cargó con tus culpas y con mis culpas en la cruz.
Y cuando ve uno la palabra y ve al Señor Jesús en la cruz, dice uno, ¿cómo pudiste, Jesús? Él como hombre ser sacrificado de esa manera. Pero nuestro Señor Jesús es resistente como un diamante. Quiero hacerte una pregunta. Ahorita que estamos viendo que el Señor Jesús es precioso, ¿Él es precioso para ti? El Señor Jesús es precioso para ti porque Él es precioso para Dios. Pero después de eso dice el Señor que Él escoge los materiales perfectamente. Y dice en el verso 5 de Primera de Pedro, en el capítulo 2, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿A cuántos de ustedes les gustaría, ahí les va, tener una piedra? Así, una piedrita así de oro. Mira, tengo aquí una pepita de oro. Y luego poder ir a agarrar un ladrillo y luego ponerlo así arriba del oro y luego empezar a ver cómo ese ladrillo se convierte en oro. ¿No les gustaría tener una de esas? ¿Saben que hay unos que se llaman alquimistas? Y eso es lo que estudian los alquimistas, cómo convertir cosas vanas en oro. Eso nada tiene que ver con el Señor, porque el Señor es el único que hace eso. Hace tiempo leí un libro que se llamaba El alquimista de Paolo Coelho. Si tú lees Paolo Coelho, ya puedes empezar a dejar esos libros. Empieza a tomar tu Biblia preciosa. ¿Por qué? Porque a lo único que te llevan esos libros es a tener la ilusión de que tú vas a poder hacer eso. Híjole, un día voy a poder agarrar esto que es bien chafota y convertirlo en oro. ¿Crees que lo vas a poder hacer? No vas a poder. Pero qué interesante si se pudiera. Ir a agarrar una piedra así, un pedazo de yeso. Ya ven, terminaron ahí de construir una casa, agarrar un pedazo de yeso y luego tienes tu pepita de oro y luego la pones y luego pones tu yeso encima y luego lo ves convertirse en oro. ¡Ay, qué impresionante! Luego pondrías tu joyería, ¿verdad? O le comprarías materiales a Job, ¿sí? Materiales de construcción nada más para estar pasando la siguiente piedra. Bueno, dice la palabra de Dios, vosotros también en el verso 5. Y cuando dice vosotros también, es exactamente de lo que nos está hablando. No te estás diciendo, tú también eres precioso como Jesús, tú también eres esto y lo otro. Dice, el Señor te ha agarrado y te ha tomado del lodo y del fango, de las profundidades, donde no había luz, donde estaban puras piedras sucias, donde esas piedras no servían para nada, porque no tenían resistencia y porque no tenían ningún valor y porque se desmoronaban, porque no estaban fuertes. Y el Señor dice, aquí tengo mi piedra preciosa que es el cimiento, y vean cómo voy y yo escojo estas cosas horribles y las tomo para mí. Tú también. Y tú también como piedras vivas. ¿Y saben por qué el Señor Jesús a través de Pedro utiliza esta imagen de piedras? ¿Alguna vez has visto a una piedra que diga, ay, ahí hay una construcción y se ve muy bonita? De hecho, se ven tres. Hay una muy feíta acá, hay una muy bonita. Voy a ir a acercarme yo a la construcción bonita para que me usen ahí. ¿Han visto una piedra hacer eso? No. Fuera de las películas de Disney donde salen los trapeadores y limpian solos y trapean y barren solos, que tampoco existe eso. Para los que creen que sí existe, tampoco existe eso. Nunca habrá una piedra que brinque sola, que por su deseo diga, yo quiero
formar parte de esta casa. Escógeme a mí. Mira, aquí estoy. Voy a darme una pulidita para que me vean más bien. Aquí viene el dueño de la casa. No hay piedra que haga eso. Las piedras son inertes, están muertas. Nuestro Padre Celestial va al lugar más horroroso y al lugar más apestoso. Y agarra esta piedra y la empieza a transformar. ¿Y saben qué va a pasar en el momento en el que llega y forma parte de esa casa? Esa piedra va a ser preciosa. Esa piedra va a tener vida, como el Señor Jesús. Esa piedra va a estar en el lugar perfecto. Es imposible escogerlo a Él. Es imposible anhelar ser parte de su casa. Dice el verso 6, un poquito después, aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, piedras vivas. ¿Y saben qué significa? Y aquí nos está mostrando el Señor a Jesús como dos tipos de piedra. El primero, la cimentación, pero también como piedra angular. La piedra angular la han visto en algunos edificios. Es esa que le llaman la primer piedra. Una piedra muy derechita, muy bonita, y luego ahí le ponen a veces, esta casa fue hecha por el arquitecto fulano de tal en tal año. A veces le ponen una cápsula del tiempo que se le llama, le ponen cosas de ese año para dentro de siglos o milenios que se abra, puedan ellos ver lo que hay allá adentro y qué había cuando se construyó este edificio. El Señor es la piedra angular. ¿Saben para qué era la piedra angular? Iba el maestro constructor y tomaba la piedra más perfecta que había, de ángulos rectos, para que no se fuera chueca la construcción. Si la piedra angular estaba derecha y estaba en 90 grados, era un ángulo perfecto, el resto de las piedras hacia los lados, hacia arriba, iban a estar bien edificadas. Él es la piedra angular. A veces nos preocupamos, ¿cómo me veré? ¿Cómo me veré como cristiano? Se me hace que estoy muy choquito, se me hace que me falta, se me hace que esto, muy preocupados. Espérate un momento, ¿sabes quién está construyendo la casa? ¿Saben quién está edificando? ¿Saben sobre qué está cimentado? ¿Saben quién es la piedra angular? ¿Saben quién dice cómo debes de estar alineado? Es el Señor Jesús. Quisiera preguntarte, ¿qué tipo de piedra crees que eres tú? Hay muchos tipos de piedra. ¿Qué tipo de piedra crees que eres tú? A lo mejor eres una piedra de dos caras. ¿Cuál es la piedra de dos caras? Bueno, pues está construyéndose así la casa del Señor. Y luego por un lado está viendo para adentro. Sí, hermanos, aleluya. Pero la otra cara está para allá afuera. A veces no es nada más eso, sino estas piedras de dos caras anhelan ese tiempo antes de ser transformados. ¿Saben cómo es un diamante precioso y perfecto antes de ser diamante? Es carbono, muy parecido al carbón. Si vienes conmigo y te digo, ¿qué prefieres? ¿Carbono o diamante? Ninguna duda, ¿verdad? Pero estas piedras de doble cara están viendo para adentro, sí, y ven para afuera y luego piensan, ay, me acuerdo cuando era carbono, tan bonito yo, prietito, prietito. Hay otros tipos de piedra, las piedras que aunque el Señor Jesús los puso en su lugar perfecto, piensan que no están en su lugar perfecto. ¿Saben cuáles son esas piedras? Yo no debería de estar aquí. Mira el que me tocó allá abajo. O sea, es incómodo. La verdad es que creo que el constructor no pulió muy bien a la piedra de abajo. ¡Ay, viene una piedra arriba! ¡Ay! Momento. En mi contrato nunca estuvo decir que me iban a poner piedras arriba. O sea, ¿vienen piedras arriba de mí? ¿Qué les pasa? ¿Qué tipo de piedra eres tú?
hay la piedra móvil. ¿Tú eres la piedra móvil? ¿Sabes que el Señor está construyendo su casa preciosa y Él nos ha puesto en este muro de carga? Y es la piedra que dice, "Ah, muchachos, yo no pertenezco a este lugar, ¿ok? Se me hace que yo soy de la pared de enfrente, ¿ok? Así es que la semana que entra voy a ir a la pared de enfrente. Y luego la otra semana me voy a la otra pared. Sí, sí. Es más, ya me fijé que están construyendo la entrada. Qué bonita está quedando. Definitivamente yo soy parte de la puerta de la entrada. Hay piedras de todo tipo. Hay piedras en el riñón. Esas no les quiero decir cuáles son. ¿Qué tipo de piedra eres tú? Y cuando te pregunto que qué tipo de piedra eres tú, quiero decirte qué tipo de piedra está haciendo el Señor. El Señor está haciendo una piedra preciosa, como dice en el capítulo 1, verso 7, dice, por la preciosa fe. Dice, tú eres formado, tú eres cortado, tú eres despuntado, tú eres afilado, tú eres presionado, tú eres pasado por fuego, eres cortado a la medida para ser agregado. Cuando estaban construyendo el templo, estaba prohibido tener herramientas para cortar piedra en el lugar de la construcción. El diseño era tan perfecto que todas las piedras allá en un lado, allá lejos, en la cantera, allá iban y ahí las cortaban, preciosas y perfectas. Y llegaban, ¡plip!, embonaban perfectamente. Tú eres piedra cortada perfectamente para lo que el Señor te ha llamado a hacer. Y así como el Señor, Jesús es un diamante, el Señor quiere que tú seas un diamante. ¿Cómo es esta? Un diamante es pasado por mucha presión, por mucha temperatura, es pasado por fuego por mucho tiempo. Dura mucho tiempo sin verse, dura mucho tiempo sin brillar, sin lucir. Aun cuando sale de la superficie, porque dura muchísimo tiempo debajo de la tierra, aun cuando sale necesita ser pulida para brillar, necesita ser pulido por un diamante más fuerte, que sería otro hermano, o que sería sobre todo el Señor Jesús, para que se pueda ver cada ángulo perfecto en ese diamante, para que sea resistente a los rayones, para que sea resistente a las presiones. Entre más dura la piedra, más preciosa, porque es más fácil de pulir, es brillante y queda pulido. ¿Y saben qué le da la dureza? El que no tenga contaminación adentro. Por eso el Señor nos ha estado hablando una y otra vez de santidad. Una piedra que tiene contaminantes adentro, quieren pulirla y se deshace. El Señor quiere pulir esa piedra. Hay piedras que son circóneas. El quilate de diamante cuesta $7,000, me parece. El quilate de circonia se ve igualititito, cuesta $10. Pero hay otras piedras que son pequeñas. Miren, cuando están las personas, y tenemos hermanos que trabajan la piedra, cuando están las personas y están acomodando para que las piedras se vean muy bonitas, hay veces que esa piedra es la que entra y ajusta perfectamente. Sin esa piedra que se ve pequeñita, no podría quedar la pared perfecta. Y a lo mejor las demás piedras así bonitas, grandotas, dicen, yo estoy grandote, o sea, no me ves, o sea, corte natural, 2 caras, mírame. Y esa piedrita, y ahorita van a limpiar y se la van a llevar. No, esas piedritas pequeñas a veces son la piedra que completan este muro perfecto y precioso. Nosotros
somos como piedras en las manos del Señor. Finalmente quiero decirles que el Señor está haciendo esta morada preciosa para habitar en ella. Y la primera cosa que les quiero decir es que la Quinta Gameros en Chihuahua sufrió una tragedia. Se construyó de 1907 a 1910 y Elisa Müller murió antes de que fuera terminada la construcción. No nada más eso, se termina la construcción justo cuando comienza la revolución. Y adivinen en contra de quién fue la revolución. En contra de los ricos. Adivinen de cuáles ricos. De los ricos del estado de Chihuahua. Don Manuel Gameros se tuvo que venir en 1910 a vivir a El Paso. 20 años después murió y nunca habitó esa casa. Cuando íbamos a este lugar, recuerdo muy bien que pensaba en eso, qué será habitarlo, y las que reflejaban mejor eso eran mis hijas. Las recámaras, la recámara de la niña tenía pintada escenas de la Caperucita Roja en las esquinas, y casi puedo ver a un papá contándole, mira, y la Caperucita Roja, para que se pudiera dormir. Y cada vez que íbamos, mis hijas decían, papá, ¿por qué no nos compras esta casa y nos venimos a vivir aquí? El propósito de una casa es ser habitada. El propósito de la casa preciosa del Señor es que Él la habita y Él ya la habita. Él ya mora en medio de nosotros. Aquí está Él. Quiero decirte que la casa no está terminada. Por eso puedes voltear y puedes ver y puedes decir, pues para hacer la casa de Dios se ve medio suciecita todavía, ¿no? O le faltan algunos apagadores, o le falta pintura en esa esquina. No te preocupes, esta es una casa que está en construcción. Por eso el Señor a través de su palabra nos muestra los planos. Y nos dice, pero así va a ser mi casa gloriosa y mi casa preciosa. Él va a habitar, y dice en Apocalipsis, en el capítulo 21 y en el verso 3, yo oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Esto es, cuando estemos en presencia de Él, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cada vez que terminaban estas maquetas, estos templos, que llegaba la presencia de Dios, no se imaginan, el pueblo completo lloraba, el pueblo completo bailaba, el pueblo completo hacía sacrificios por días y días de saber que el Señor estaba ahí, aunque ellos no pudieran verlo, aunque solamente el sumo sacerdote una vez al año tuviera acceso a entrar. El pueblo completo se gozaba. Tú, dice aquí mismo, que Él nos ha llamado a ser sacerdotes, real sacerdocio. Tú puedes entrar en cualquier momento delante de su presencia y gozarte. De aquí a que estés delante de su presencia, tú habiendo sido perfeccionado. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a estar en ese lugar? Ya sabemos que somos piedras. Pero Señor, nos vas a invitar a la inauguración. Cuando se termina una obra muy bonita, se invita a todos. Antes de que el pueblo llegue, se invita a los de la construcción. Y ahí está el albañil, y ahí está el maestro. Y obviamente todos dicen, yo la construí, y yo la construiré con su familia. Yo construí todo eso. ¿Sí? Y ahí están. ¿En qué papel vamos a llegar nosotros a la casa del Señor? Quiero decirte que vamos a llegar como hijos
del dueño de la casa. O sea, tú no vas a llegar como el albañil, que llega un día que le puede presumir a su familia y luego que se va. No, vas a llegar como hijo adoptado por los méritos del Señor Jesús, pero no nada más vas a llegar como hijo adoptado y escogido, vas a llegar como coheredero. El Señor te dice, esta es tu casa también. No nada más tienes derecho a vivir en ella un tiempo, esta es tu casa. Pero la imagen más preciosa que hay en la palabra del día en que estemos delante de Él es su iglesia, esta, vestida de novia. Y va a estar el Señor Jesús. Y Él se va a acordar de nosotros. Y se va a acordar cuando éramos piedra y cuando renegábamos, cuando nos quitaban ahí pedacitos y cuando queríamos, oye, esto de ser limpiado está muy duro, que no podemos seguir estando así medio oliendo fellito, pues que al cabo qué, a nadie le molesta. El Señor Jesús se va a acordar de esos detalles, pero va a ver a su novia. Y la casa va a desaparecer. Porque vamos a ver al Cordero glorioso. Y vamos a decir, no quiero hacer nada más el resto de la eternidad más que verlo a Él. Esa es la casa del Señor. Y tú eres parte de ella. Necesitas sentirte parte de ella. Necesitas estar seguro. Le voy a pedir al equipo de alabanza que vaya pasando. Y quiero preguntarte, ¿quién está edificando la casa de donde tú eres piedra? ¿La está edificando el Señor? Dice la palabra, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vale la guardia. La casa en donde tú estás siendo edificada. Y me refiero, ¿estás en la casa que está siendo edificada para el Señor o vienes de visita nada más? Y realmente tú quieres ser edificado en un lugar donde nada tiene que ver con el Señor Jesús. Para esto dice la palabra, a principios del verso 4, acercándonos a Él como piedra viva. Y este es el llamado de hoy. Acércate, acércate, acércate a Él. Si tú ya eres una piedra escogida, si el Señor ya te puso, acércate a Él. Dice un poquito antes en el verso 1, desechando todas las impurezas, porque el Señor quiere pulirte para que quedes precioso. Acércate a Él. Pero si tú nunca has venido al Señor, el Señor dice, acércate a mí. Hoy es el día de salvación. Pero ¿cómo vas a saber si tú eres piedra escogida o no? Quiero decirte que si tú estás aquí, que si tú te estás haciendo esa pregunta, muy probablemente el Señor ya fue a ese pantano, tomó esa piedra y ya empezó a prepararla. Por eso te digo, no te tardes, hoy es el día. Ven a Él. Ven a Él, no esperes más. Él es el único precioso que quiere hacerte precioso para Él. Ven a Él. Por último, quiero decirles a las personas que están pasando por tiempos muy difíciles. Tú eres piedra escogida. Sabes que tú estás en tu lugar. No quieres andar de casa en casa. No quieres andar de muro en muro. Dices, ya me plantaste, Señor.
estoy pasando por presión, estoy pasando por fuego. Lo primero que quiero decirte es, el Señor te quiere hacer diamante, pulido, precioso para Él. Y quiero leerte como cerró Pedro esta carta. Dice en primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esta casa está en construcción. Va a haber un tiempo. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No tengas duda de esto. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Saben cuál era esto que estaban padeciendo un poco de tiempo? Las iglesias del Ponto, de Galacia, estaban siendo perseguidos de alguna o de otra manera, y venía la persecución más fuerte. ¿Saben qué hacían en Roma? Las fiestas del emperador, tomaban a estos cristianos y los colgaban en postes vivos y les prendían fuego para iluminar sus fiestas, para iluminar los patios de sus casas. Y el apóstol Pablo está tan seguro de lo precioso que es vivir en la casa del Señor, que les dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona. Esto es lo que está haciendo el Señor contigo. Él quiere perfeccionarte, Él quiere afirmarte, Él quiere fortalecerte y Él quiere establecerte. Gloria a Dios por eso. Vamos a cerrar esta predicación, pero vamos a cerrar sobre todo esta serie de la familia de Dios de la manera más apropiada. Vamos a ponernos de pie y vamos a tomar la cena del Señor. Les dice el Señor: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Vamos como la familia de Dios a tomar la cena del Señor, a decir: yo soy piedra, Señor, y el de enseguida es piedra, y este otro es piedra. Y estamos parados sobre piedras como Abraham, como Pedro. Estamos parados sobre el fundamento que es Jesús. Y nuestros hijos vienen arriba, y nuestros nietos vienen arriba. Qué glorioso, Señor. Y aquí estamos unidos como uno solo, celebrando la cena del Señor. Si tú no le has entregado tu vida al Señor, no tienes necesidad de tomar la cena